13C, con el auspicio de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Tener mucho más es vivir con salud. Presenta Dudo. A todo ritmo, ¿no? Bienvenidos esta noche a Dudo, acá en la pantalla de 13C, todas las noches a las 22:30, a cualquier hora, en cualquier momento, en la web, en 13c.cl, que es la nueva página web de esta señal que mantiene este programa que humildemente llevamos hasta su casa todas las noches, junto a don Sebastián Esnaola. Buenas noches. ¿Qué tal, don Iván? Muy buenas noches, bienvenidos todos a esta conversación aquí en Dudo. Vamos de inmediato con nuestros invitados de esta noche. Han estado prácticamente juntos toda la vida, desde chicos, desde el colegio, permanentemente ahí trabajando, inventando historias y creando personajes que a la larga se hicieron famosos y que están ya en el inconsciente colectivo de todos los chilenos. Don Eduardo Rabani, bienvenido a Dudo. Hola, buenas noches. ¿qué tal? Gracias por la invitación. Partiste en Televisión Nacional de Chile, eres uno de los fundadores, ¿no? Estuviste desde los primeros minutos y pasaste por todas las áreas prácticamente. Primero inventando personajes, creando la televisión educativa, como era en un minuto, hasta luego ya posicionarte en pantalla y también detrás de cámaras. Lo que tocó. Gracias, no, la verdad es que fue... No hay ninguna duda. Fui afortunado de estar, como siempre digo, en el momento adecuado, queriendo hacer lo que quería hacer y lleno de sueños, de ilusiones. Sí, la verdad es que fue antes de Televisión Nacional cuando ya estaba imbuido ese espíritu de conocer las comunicaciones que ingresaban a Chile después del Mundial de Fútbol 62. Y junto con Fernando estuvimos jugando a la tele al principio en la televisión universitaria, para después incorporarnos por esa cosa del destino a Relaciones Públicas en el Ministerio de Educación y de ahí pasar a una oficina que se llamaba en ese tiempo Oficina de Prácticas y Estudios Audiovisuales. Esa onda, ya, pero no te adelantes en la Eso historia que... porque vamos a un gusto tenerte acá en el programa. Gracias, Eduardo. Y claro, Eduardo ya lo mencionó, su compañero de prácticamente toda una vida. Qué linda relación tienen ustedes. Es nuestro otro invitado, estudió periodismo, pero es comediante, es animador, es productor de televisión, también multifacético y probablemente uno de los contadores de chistes más clásicos y legendarios que haya en la escena nacional. Fernando Alarcón está con nosotros esta noche. Don Fernando. Gracias por la invitación. Al igual que Eduardo, quiero agradecer la atención que han tenido con nosotros y de poder contar nuestra historia. Sí, estamos, por supuesto, escuchando muy buena música en este capítulo de Dudo. Así como siempre, la música chilena que corre de fondo en Dudo, esta es del primer disco solista de Felo Fonsea, que es del clan Fonsea de los de Quirusa, pero ahora con un emprendimiento en solitario. Felo Fonsea nos acompaña esta noche en Dudo. Se conocen en el barrio Borgoño, sí. Cuando estaban en el colegio. ¿En qué curso ya empezaron a tener como buena onda? En cuarto básico. En cuarto año básico. Porque yo había estado en una escuela parroquial que estaba en Vergara con Gay, que es la escuela San Lázaro, que pertenece a la parroquia de San Lázaro, claro, y ahí habían 4 escuelas. ¿En esa escuela es donde eras monaguillo? Sí. ¿Había sido monaguillo? Claro, porque ahí le daba mucha importancia a la religión. Las 4 escuelas que pertenecían a la iglesia eran Dolores López Andía, la escuela San Lázaro, Valdivieso y Felipe Izquierdo, era el colegio del Pirulito, digamos. Yeah. Nosotros éramos más cuicos. Los menos cuicos éramos nosotros. Ustedes eran de los duranos de atrás. Los duranos de atrás, exactamente. Y ahí tuve hasta cuarto año y pasé al Liceo Barros Borgoño porque un tío mío era inspector del Liceo Barros Borgoño, Pedro León se llamaba. Y me dijo, tienes que irte al liceo porque te va a servir, y la escuela llega hasta sexto preparatoria, llegaban en ese entonces las escuelas, no existía el sistema de octavo básico, y me pasé al liceo y ahí conocí a Eduardo Rabani y conocí a varias personalidades del ambiente artístico, porque coincidencialmente en el Liceo Barros Borgoño se congregó una gama de gente dedicada al espectáculo. En ese caso estaba Pimpón, Gonzalo Bertrán, que entró después, Víctor Roja, Leonardo Perucci, Toño Freire como periodista, o sea, Enrique Maluenda. Ya estaban dirigiendo el canal de televisión ahí en el colegio. Prácticamente. Lo podrían haber hecho ahí mismo. Claro, ahí mismo. Si hubiera existido la televisión. El taller de audiovisuales. Si hubiera existido, claro.
Y bueno, la cualidad que se les reconoce de sus compañeros y de todas las historias es que desde chiquititos eran como los peluzones del lote y que por eso fueron como cobrando notoriedad y se fueron haciendo cargo de los actos, de las rutinas de humor, de todo eso. Sí, porque ahora se ven muy serios, pero es verdad que no están peluzones. Éramos bastante peluzones y creo que la razón por qué no nos echaban del liceo fue porque éramos buenos alumnos, teníamos buenas notas. Tenían buenas notas. Sí. Entonces eso era como decir, teníamos licencia para el pelucero. ¿Y cómo tenían buenas notas y organizaban de todo? Porque mira, yo creo que la época del liceo para mí fue la mejor de mi vida. Yo sé que muchos sufren con ir a los colegios y yo no sufría. Nos quedábamos a jugar básquetbol, a las actividades extraprogramáticas que se tienen. O sea, viví en el colegio. Viví en el Claro, prácticamente. Y lo pasaban, ¿no? El barrio donde está el Parque Cauciño en ese tiempo, esto es la calle San Diego. Hoy día se llama O'Higgins. Para el Sí, público. entonces hay muchas cosas que cambiaron. Para los ya no jóvenes- pasa el tranvía por Para ahí los ahora. jóvenes que están en sintonía, del programa, Claro, claro, joven que está sí. en cine se llama... Claro, había tranvía que eran unos trenes de un carro. De un solo carro sobre rieles, Sí, claro. claro. Y en el caso tuyo, tú eres hijo del barrio Franklin, además. Y ahí, Sí, pues ahí nacimos prácticamente. El barrio, como dice el himno del barrio Bogoño, enclavado en un barrio donde el oro jamás existió. Y la Universidad de Matadero le llaman. Claro, un barrio donde nosotros estudiamos gratis durante todos los años de nuestra permanencia en la educación media también y gratis en la universidad. Pagábamos la matrícula y la cuota del Centro Padre, ¿no? Eso es lo que se pagaba. Y nada más, y en la universidad también. También Ustedes en la tocó la universidad universidad gratuita. ¿Y por qué se metieron a Derecho y a Periodismo? A lo mejor me estoy adelantando la historia, pero ¿por qué estudiaron eso? Mira, la verdad es que... ¿En qué momento, en mi Eduardo, caso... pensaste? No, es que la verdad es que no lo pensé. Fue una decisión prácticamente familiar de estudiar Derecho. ¿Verdad? Yo no tenía ninguna relación con ningún elemento jurídico. Hasta ese momento no habías conocido ni un abogado. No tenía idea, no había Después los tradición. conociste, después. Exacto. Pero ocurre que yo me saqué muy buen bachillerato. O sea, tuve un excelente... PSU de ahora. El equivalente a la PSU. también para los jóvenes que Para están los en jóvenes sintonía. que están Y la verdad es que con el bachillerato tenía prácticamente... no había ninguna posibilidad de que yo no entrara a la universidad. Entonces mi familia dijo, tú tienes que estudiar Derecho. Y yo empecé a estudiar Derecho más por un impulso familiar que una vocación. Y ahí entonces, al segundo año, cuando me di cuenta que no había vocación... Del error que habías cometido. Claro, dije yo, tengo que salir de aquí. Y empezamos a... Y ahí generamos, digamos, el encuentro, porque Fernando estaba en la Facultad de Filosofía y Educación y yo estaba aquí ahí en la Plaza Baqueano. Ya, pero Ya, antes... pero seguían vinculados, ¿no? Sí, seguían vinculados. sí, De hecho, este iba a la oyente, iba a la Iba universidad. de oyente a de oyente a las clases de Derecho. Claro, yo- Porque tú estás estudiando castellano. Yo estaba estudiando castellano en el pedagógico. Y aquí iba de oyente. Después, iba a ahí me di pelucear cuenta- nomás. No, es que yo ahí me di cuenta que no quería ganar tanto dinero como profesor. Si ahí pasó y lo siguiente. me dediqué al periodismo. pues, me dediqué al Ahí Mucho pasó- mejor, po. Claro. Ahí sí, pues. Sí, Sí, cuando empezamos a vincular la Escuela de Derecho con la Facultad de Filosofía y Educación, el universitario general nos conoció. Entonces empezamos a hacer prácticamente La fiesta cosas universitaria. que eran relevantes para el estudiante universitario de ese tiempo. Estamos hablando de la Nosotros- Chile, ¿no? Y Sí, ahí Chile. se hicieron famosos. Nosotros Se fuimos hicieron famosos. famosos en la Chile. Famosos, Ya, pero famosos. espérate, volvamos un poco a la época del colegio. Es que no me alcanzaron ahora. ¿Qué tipo de travesuras hacían en el colegio? Nosotros éramos animadores que fluía el desparpajo. Y nosotros hacíamos... El problema es que y animaban eso- adentro de la sala, Claro, ¿no? nosotros éramos... Bueno, dueños de la- mira, yo te puedo contar una anécdota en donde surgió un personaje ahí. Resulta que yo llegaba un poquito tarde. Un poquito tarde, ¿no? Entonces ¿Cuánto? había un profesor de francés que le decían el carepalta, Tano González, que era tenía mucho sentido del humor. Y estaba la puerta entreabierta y empezó la clase y me ve llegar tarde. Y me dice él, don Fernando Alarcón, yo le voy a pedir 1000 disculpas por haber tomado la decisión de empezar la clase sin usted. Y yo le digo que no se vuelva a repetir. Y pasé y me puso un 6 al tiro. Y digo Por que patú. el buen humor hay que premiarlo. Digo. Qué buena. Ese tipo de cosas hacíamos muchas. Claro. Y ahí empezaron a organizar cosas y Claro, organizaban festivales. nos juntamos y éramos contadores chistes, entramos en un juego de lúdico, era el guatón y el flaco, para ser más claro. Entonces era como decir, veían a Boris Costello, veían a Jerry Lewis con Dean Martin, éramos eso Y nosotros. ustedes jugaban un poco a eso también. Claro, y jugábamos de una manera que nos pasábamos para la punta, ¿me entiendes? O sea, hacíamos cosas que nosotros organizábamos, por ejemplo,
como éramos buenos alumnos, decía, vamos a ver cómo va a ser el examen de mañana del profesor de historia. Anoten, primera pregunta, el ideal del caballero feudal. Segunda pregunta, tercera cruzada. Tercera pregunta, y yo ponía todas las preguntas. Y el profesor de historia llegaba y decía, ya, primera pregunta, decía el Renacimiento, y decía la 8. Entonces los cabros anotaban eso, y después sacaban la hoja que habían preparado en su casa. Y el profesor no se acordaba de las preguntas que había hecho, así que... Claro, entonces, Contestaba y nada más. hasta que nos pillaron porque un alumno dijo, le había puesto un 4 y todos tenían 6 y 7. Yo no puede ser que yo tenga un 4 si yo hice la misma prueba que todos los demás. Y ahí nos pillaron. Ahí los cacharon. Ahora, Eduardo, si retrocedemos un poquito más la cinta, tu pasión por las comunicaciones viene de tu padre, que trabajaba en un cine. Él era el cojo, ¿no es cierto? Le ponía play a la película. ¿Tuviste la película Cinema Paradiso? Sí, claro. Esa es mi historia. O sea, tú creciste adentro del teatro. Yo iba a dejar la choca a mi padre, que era operador, se decía, el cojo para toda la gente, el operador. Tu papá no era cojo, digamos. No, es que había 1 o 2 cojos en Santiago. Ya. Y a todos le pusieron cojo. Y a todos le pusieron cojo. Qué divertido. Entonces, ya, el pobre no sabía. Sigue la película, Claro, cojo. sabía. Y todos los que daban la película eran cojos. Entonces ahí resulta que Así partió. yo iba a dejar la choca a mi padre y me acuerdo que entraba al Teatro Franklin, que era el Cine Prat, después que nosotros le decíamos teatro, eso. Iba a la platea, por atrás, a la platea alta, después al balcón, del balcón pasaba a la galería, de la galería pasaba al Paraíso, que eran los 5 pisos que tenían esos tremendos teatros. Tremendo, increíble. Entonces en el Paraíso había una escalera como la del submarino, y tenía una especie de claraboya, así que entonces yo abría la compuerta y mi papá estaba en camiseta, calor intenso por las con máquinas. calor de todo lo demás, con acetona, Pegando los bucles que se habían roto. Entonces después me decía, ven la película. No alcanzaba a llegar yo y me subía a un piso y empezaba a mirar la película. Y veía La aventura de Nioka, Los peligros Las seriales que daban en aquel entonces. Jesse James, qué sé yo, Tarzán, y todas las locuras que yo veía eran mis sueños después. Y a Fernando le pasó similar porque, Sí, porque Mi hermano mayor era cojo en también. el cine Continental. El Continental y Santa Lucía. O sea, habían 2 cojos en todo Santiago y era... Eran los dos. Era- Espérate, y Era además Rabat. tu papá estaba ligado a este utilero. Claro, era utilero teatral del fuimos- Teatro Municipal. Después fue en el Teatro Cariola, que hoy día se llama Sach. Sach. Y a ti por eso te gustaba tanto la ópera desde Que- chico, ¿no? Claro, es que nosotros, fíjate que íbamos en el Teatro Municipal de la ópera, y en aquel entonces había un administrador de la ópera, del Teatro Municipal que se llamaba Renato Salvati. Salvate. Y don Renato, como contrataba a grandes tenores como Ramón Vinay, Gino Poggi, una serie de... Pietro Miranda Ferraro. ¿Te acuerdas Lucho Tagliarini, Lucho Tagliarini? vinieron figuras mundiales, a mí me fascinó la ópera. Entonces me metí a la claque para entrar gratis. ¿Y qué es la La claque? claque es un grupo de personas que se utilizaban en ese entonces para aplaudir a determinados cantantes de la ópera y pedirles bis y saludarlos y a la soprano tirarle flores. O sea, Entonces, como hoy los que se ríen en la tele, en el Ríen. fondo es como es los más o menos lo aplaudidores. mismo, los aplaudidores. Entonces éramos como 20. Y fíjate que coincidencialmente los 20 sabían mucho de ópera. Y había Sí, uno que siguieron siendo ópera porque el barítono Lautaro Silva era el jefe nuestro y el barítono de la ópera. Qué divertido. Ah, Lo pasaron ¿Y te allá tocó nosotros. aplaudir a alguno que no Claro, se lo Sí, mereciera? que no lo merecía. Oye, nos pasaron No, que talla. generalmente nunca pasó eso, porque a pesar de que en la ópera Rigoletto, la donna immobile, que es el área clásica, va en el tercer acto. Sí. Entonces tú sabes que el tenor va increciendo, y le ponen esa área que es muy difícil en el último acto. Cuando la cantan como aria en un espectáculo común y corriente, Cantan sola, en el fondo. no hay problema, Fácil. pero cuando vienen cansados, porque parece que Verdi odiaba a los tenores. Entonces escribía y decía... Aquí puedes quitar. Aquí te quiero ver. Aquí te quiero ver. Entonces, de repente en una temporada, fíjate, 3 tenores se cayeron, no alcanzaron, No llegaron a la nota. no llegaron a la nota. A nosotros nos pasaron Y se, talla produce en la un, ópera. y se produce un bochorno enorme en el teatro. Nadie tira tomate, nadie pifia, pero empiezan Estuvo mal el caballero. alguna manifestación de desagrado. Y Y yo me di ahí cuenta... salieron ustedes a aplaudir, ¿o no? Claro, ahí va. La claque. Cuando estábamos en la universidad, Y fíjate que nosotros a mí- estábamos en la claque, o sea, éramos extras de la Y ópera. después trabajamos como extra en la ópera para poder verla gratis. Y ahí fue una sensación más grande porque estar al lado de los grandes divos de la ópera, de Ramón Vinay, por ejemplo, nuestro gran crédito como tenor mundial, el mejor Otelo del mundo en aquella época, era
impagable, impagable. Así que tuvimos una temporada actuando como extra con Eduardo. Y nos pasaron un par de chacarros. ¿Qué les pasaron? ¿Qué cosas les pasaron? Claro, Lo que pasa es que, mira, yo te voy a contar la historia. En la temporada, tú sabes que hay una fiesta, hay una función de gala que es el 19 de septiembre donde van las autoridades. Sí, claro. Entonces la ópera La Fuerza del Destino. Don Álvaro de la Fuerza del Destino. Entonces nosotros éramos los soldados que en el campo de batalla Yo ayudábamos a Don Álvaro. ¿Ya? Entonces Don Álvaro caía herido y nosotros lo teníamos que sacar en camilla. Entonces eligieron a 4 camilleros, dentro de los cuales estaba yo, que éramos físicamente homogéneos, misma estatura, para que se viera bien. Y él era el sargento del grupo de batalla, y el uniforme era muy parecido a los que Del Zorro. a los del Zorro, al que combaten al Zorro. Entonces era el sargento García, Más o menos. claro. Entonces, pero no llegaba el tenor porque como la temporada se hacía en el Teatro Colón y después se venían las grandes figuras al Municipal de Santiago. Nunca ensayábamos con el tenor, ensayábamos con el jefe de la comparsa, que era de la estatura así de Horacio Saavedra, un poquito más. Chiquitito. Entonces, todo salía armónico. Sí. Nos levantábamos cuando caía herido, Yo miraba nos nomás. subíamos a la camilla, 4 pasos. Fíjate, aquí viene lo curioso. En la ópera hay un director de orquesta que está hacia el público, que el público lo ve y él saluda y aplaude. Y hay uno que está entre bambalinas que dirige a los coros internos y algunas escenas. Nosotros teníamos a un director de apellido Justi, que estaba ahí, y que nos dirigía cuando nosotros teníamos que dar 4 pasos con el herido en la camilla, Al compás de la música. al compadre de la música, parar un poco porque él se giraba cantando herido al público del área, después otros 4 pasos y volvíamos a parar nosotros para que cantara nuevamente. complejísimo Era todo. complejísimo. Muy Pero eso complejo. salía perfecto. Pero porque era el chico Pero, que... claro, hasta el día el día. 19 de septiembre, que yo vivía en Ejército con Blanco Encalada, donde se produce el gran desfile de la paramilitar, mi calle se llenaba de gente. Entonces yo dije, me voy a ir más temprano al teatro para poder salir sin que me moleste el público. Y fui el primero en llegar. Pero cuando llego al Teatro Municipal, al tercer piso donde estaba nuestro camarín, se abre la puerta que está anterior al camarín nuestro y aparece un ropero como de 3 cuerpos, güey. enorme, de 1,90 m más o menos. ¡Ay! Calentando la garganta. Y estuvo así. Y entro y empiezo a cavilar y dije, este gallo no lo he visto nunca. Este es el tenor, pues. Este es el Álvaro. Este es el que va a hacer que Estamos en problemas. Ya estamos en problemas. Entonces cuando llegaron mis compañeros, le digo, oye, ¿vieron a Don Álvaro? No, vayan a verlo. Fueron a verlo y llegaron impresionados. Entonces esto que salía muy armónico fue un desastre. Cuando cayó herido, no lo podíamos entre los 4. Y ahí pasó algo increíble. ¿Quién cree que Jorge Dam, ¿Ya? el gran Jorge Dam, que es un experto en ópera, estaba en primera fila con partitura en mano, y Eduardo, por ayudarnos, cantó. ¡No! ¡Ayúdenlo! Todavía Jorge Dan se dio la molestia hasta Yo creo averiguar que dónde apareció. se está revolcando ¿Dónde allá arriba, Ricky escribió allá eso? arriba. Ahora está entendiendo todo. Y salió un choclón. ¿Te imaginas lo que tenor estaba salió un choclón pasando? por el escenario y cantaba entre medio el choclón porque nadie, porque es que debe haber pesado los 130 De esas kilos. tenemos Melio. Debe haber pesado 130 kilos Qué fácil. horrible, qué horrible. Excelente. Oye, y de ahí sacaron todas estas historias para armar los clásicos universitarios después, porque después fueron ustedes protagonistas y organizadores de los clásicos universitarios. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile decidió en un momento en que gobernaba Luis Mayra, que fue embajador de México y hoy día no sé qué cargo ocupa. Lucho Mayra, no sé. Lucho Mayra. Bueno, los presidentes fueron Navarrete, Fue Rabiné, diputado. Mayra, Insulza, todo eso. Y Mayra nos dan en el clásico universitario la fecha que tenían una ambición muy grande, organizar un partido de la Universidad de Chile, que antes pertenecía mucho a la universidad. Estaba estrecha. Estrecha, había una estrechez ahí de vínculos. Y nos entregan la organización y nosotros hicimos un clásico cómico, divertido, y el partido era la Universidad de Chile frente a Nacional, fue el primero. Claro. Después hicimos el segundo, la Universidad de Chile frente al resto de Resto América. de América. Y después el resto del mundo. Y venían de entrenadores de Argentina, Claro. y Jano O sea, Ponce, Alejandro manso Ponce, partido. que era dirigente de la U, 80.000 personas en el estadio. hizo contacto con el entrenador argentino que vino a dirigir el equipo. Jugó Elías Figueroa, me acuerdo en ese entonces, jugó el portugués, ¿cómo se llama? El portugués? Eusebio. Ese venía con Vinieron una gran grandes figuras. una figura. Entonces esto congregó mucho el periodismo deportivo porque era traerle gratuitamente grandes Una figuras fiesta, que eran po. muy difíciles de entrevistar en su medio. Lógico. Porque estaba aquí, era... Entonces tenía mucho auge ese clásico. Y ahí nos dieron esa responsabilidad, como te digo, y nosotros lo hicimos de manera cómica. Y ahí debutó Pedro Carcuro como un gran imitador. Él imitaba a Molinari de la Plaza, que era un locutor deportivo. Con Nicanor. Claro, Nicanor Molinari. Bueno, esa es la historia de los clásicos universitarios que organizamos Hicimos en esa 4. época. Hicimos 4. 4 profesionales. Profesionales después.
porque hicimos el primero estudiantil, pero después nos contrató la universidad para hacer los clásicos hacerlo auténticamente Y ahí universitarios. el espectáculo, ¿cuánto duraba? ¿Cuánto Una era el hora. tiempo que tenían que Una parar? hora. Porque lo antiguo 5.000 estudiantes en la Claro, cancha. la diferencia con los otros clásicos que había un espectáculo que presentaba la barra en la Universidad Católica y un espectáculo que presentaba la barra en la Universidad de Chile. Este era Que estaba- Entonces al otro lado estaba Becker, se hacía ¿no? un sorteo quién partía y se ensayaban días distintos. Entonces eso duraba 1 hora y media más o menos los espectáculos de las barras. Y después venía el partido de fútbol. Claro. Este era un espectáculo único porque, Único, lo organizaba porque no la Universidad de correspondía Chile solamente. al fútbol el profesional. clásico, claro, no era... Era como una fiesta de la fecha. Claro. La fecha organizaba esto. ¿Y cómo, en qué momento llegan al Ministerio de Educación? Porque éramos estudiantes... Para volver a donde Claro. habíamos partido. Lo que pasa es que éramos estudiantes universitarios y estudiábamos periodismo. Y ya nos habíamos hecho famosos, además de estudiar la carrera dentro de los ámbitos artísticos. Y éramos los que animábamos las veladas bufas, inventamos las semanas mechonas, hicimos un montón de cosas y de repente ¿Verdad? ¿Inventaron la semana mechona? sí, ¿En serio? nosotros Qué Primero buena. pensaba- nosotros inventamos. Bueno, al final terminamos que nosotros teníamos una necesidad, ya éramos cabros que teníamos más de 20 años, necesitábamos vamos a trabajar. Y a través de un contacto del mismo motivo que estaba hablando Fernando, hicimos contacto con el ministerio y empezamos a trabajar en el ministerio en relaciones públicas en el 7º piso, bajo las órdenes de Abel Esquivel, que era un periodista, claro. y además de Patricio Rojas, que después fue ministro de Defensa y de Interior. Y él lo mandó en comisión de servicio a esta oficina de práctica donde En ese entonces, creamos no, televisión Patricio nacional. Torres era Fue ministro de Defensa de él. subsecretario de Exacto. Educación, Ya, era en ese claro, entonces. del gobierno Frei Montalva. Y el Exacto. ministro Millas, era el ministro Juan Gómez Juan Gómez Juan Gómez Millas. Millas. Juan Gómez. Por ahí empezó este cuento que fue por, como decía al principio yo, estar en el minuto adecuado, haciendo lo adecuado, con sueños. Claro, porque llegan a hacer en el fondo no sé, pues las cosas de relaciones públicas, de comunicaciones, y de repente se encuentran que le dicen, oye, tenemos que armar algo con la televisión No, si educativa. ni siquiera sabíamos. Nosotros vamos en comisión de servicio a 2 cuadras de la oficina central del ministerio, que es la misma de hoy, ¿Ya? ahí en San Martín 1511. ¿Dónde está el Telo? La Alameda 1511. Y ahí entonces de repente dije, oye, nos encontramos con argentinos, colombianos, chilenos que venían de la ORTF o de la RAI, y nosotros en un lote como de 30 o 40 vemos que estamos armando un aparataje para hacer una empresa que significaba la televisión educativa en Chile. Hasta que de repente por estas cosas de que nos damos cuenta de que había tanta traba dentro del Ministerio de Educación para realizar producciones, que nosotros decidimos personalmente, renunciamos a nuestra calidad de funcionario del Ministerio y armamos una productora. Y armamos una productora y generamos de ahí la producción de los primeros años y medio de producción de Televisión Nacional de Chile. Espérense. El primer noticiario, telejurnal, que era para el efecto que se llamó Telediario, lo hicimos nosotros. Espérate, porque esa historia la tienen que contar, pero después de que nosotros vayamos a un comercial, perfecto. ustedes entienden mejor que nadie, Sí, por que supuesto. de nuestros auspiciadores también vivimos. ¿Verdad, Es Sebastián verdad, Esnaola? es verdad. Oye, dime- bowling. No te puedo creer que seguiste con tu Sí, afán sí, competitivo. Sí, claro, sí. Bowling. El que la sigue, la consigue, Bowling. digo yo. ¿Cuántas Y en chuzas? algún minuto tenemos que resolver este tema y nada, pues tiré la chuza y cayó en la pista al lado. Y nada. No, Nada. Descalificado, ¿Volviste eliminado, a perder? último lugar. Último lugar. Es un tema sin remedio ya. No, si tiene remedio. El remedio es que tienes que usar la tarjeta Red Compra del Banco Falabella, porque con ella sí que ganas. Ganas CMR puntos por cada compra que haces. Entonces, mientras más la usas, más puntos acumulas. Así de grande es el Banco Falabella que está con nosotros. ¿Y en qué se inspiraron para hacer ese telediario, ese primer noticiero? ¿Vieron algunas cosas Lo de que pasa es afuera? que, ¿Cómo es que lo fue vieron? una idea de que lo primero que había que sacar como imagen de un canal era, por supuesto, las noticias. Pero, Entonces, oye, pero la génesis se fundamenta en el hecho de que en ese momento el presidente Eduardo Frei Montalva tenía el ánimo, la idea de que hubiera una red central de televisión que cubriera el país de manera integral. Claro, porque los integración. canales universitarios no- Porque no cumplían el eso. centralismo abarcaba realmente todo. Y había gente en el norte que sabía más de Argentina que de Chile, y en el sur pasaba exactamente, sabía más de Argentina, estaba más desarrollado. estaba Lo que más pasa es que desarrollado. había conceptos que nosotros manejamos mucho, que era informar, integrar, educar, que son conceptos que hoy día se han perdido un poco. ¿verdad? Bueno, y estaban en la ley de televisión en esa época. Eran los tres, ¿no? educar, informar y entretener, pero se claro. le agregó integrar. Claro, Ya. y esta A través de idea otros canales. partió con este cuento de decir, lo primero que puede identificar el país es las noticias, pues evidentemente que salía en todas partes. Y empezó este boom a través de lo que nosotros empezamos a producir. De repente nos encontramos con un amigo que había sido director de televisión con nosotros en la Chile, Toño Freire. Le dije, Toño, ven para acá. Y después
invitamos a Fernando Reyes Mata, que fue embajador de China, para que fuera nuestro jefe de prensa. Y empezamos a buscar gente, entre ellos estaba Carcuro, como Sergio digo, Brodfeld, trabajamos con Julio máquinas Martínez. Pellenhauer en 16 milímetros, armamos un laboratorio de cine hechizo chileno. Darío Aliaga. Hagamos una cosa, Debe ser largo. a la vuelta de la pausa sí que nos cuentan toda la historia de cómo nació Televisión Nacional y cómo nació la productora Paparazzi Producciones, así se llama, ¿no? Exactamente. Y los Paparazzi, tú sabes que uno de mis primeros recuerdos de la tele es haber visto los Paparazzi. Me encantaba. Hacemos la pausa. Felo Fonseca está en la música de, que es la música de la banda sonora de Dudo esta noche, siempre música chilena por supuesto. Fernando Alarcón y Eduardo Rabani son nuestros invitados y después de la pausa seguimos con más. Con aquello que no había que decir. Estamos de vuelta aquí en la pantalla de 13C, estamos en Dudo, el juego de la verdad. Nuestros invitados de esta noche son Fernando Alarcón y Eduardo Rabani. Estamos revisando la historia de ellos como personas, como artistas, como hombres del mundo del espectáculo y de la televisión, y también la historia de cómo nació la televisión pública en Chile, pero también estamos con nuestros auspiciadores. Sebastián Esnaola, cuéntame claro. cosas que te cargan. Mira, una cosa que me carga es ir a la ópera y que de repente se salgan del libreto y que uno quede así como pillo, como que no entienda qué es lo que está ha pasado. pasando? Sí, porque Claro. empecé a revisar y te perdí. Otra cosa que me carga, bueno, hacerme exámenes y, bueno, ni hablar de operarme, pues eso ya son palabras mayores, pero básicamente porque uno nunca sabe cuánto va a terminar pagando. Ya, es que eso le pasa a toda la gente que no tiene, que no está en Consalud, porque los afiliados a Consalud tienen una cosa que se llama el cheque Consalud, un sistema que te permite pagar la cirugía antes de operarte y así aseguras el valor final a pagar. Eso es tener certeza en salud, porque tener más es vivir con salud. Oye, entonces parte de la productora Paparazzi, pero llega la Unidad Popular y les hacen la cruz. Hasta quemaron las fotos ustedes en la puerta de Televisión Nacional de Chile y ahí salieron de la tele. No necesariamente, porque resulta que se habían quedado, la generación nuestra se quedó en Televisión Nacional. Nosotros éramos los que estábamos fuera porque éramos productores, independientes. Y en el De manera- fondo a los que le hicieron la cruz fue a las producciones externas. Exactamente. Porque era un concepto además ideológico del Claro. gobierno que venía. Entonces, Fernando entró, digamos, a la televisión a través de Enrique Bravo Menadier, que era una gran personalidad del mundo de la televisión y de la radio, y yo me quedé afuera. Fernando, porque tenía en ese momento hijo y tal, la prioridad era Fernando que entrara. Y yo fui a hablar con Augusto Olivares, que era nuestro director. Y me dijo, bueno, deja tus datos, que soy yo aquí. Y voy a ir a hablar. Y se salió de la oficina, se fue al lado, y al lado estaba Elvio Soto, que era el papá de Ricardo. El papá de Ricardo, claro. Que era gerente de producción. Y había un amigo mío que era funcionario de televisión que estaba ahí con él, en una reunión. Entonces entró, y cuando salió el perro, que le decíamos Augusto, viene a hablar conmigo, me dice, deja tus datos y listo. Y yo salgo y me encuentro con mi amigo que estaba dentro de la reunión con Elvio. Dice, no tenés ninguna posibilidad. Y acaba de decir que no. ¿Ah? Y a los paparazzi no les tienen confianza. Y yo empecé a caminar y a buscar la solución, cómo podía ser. Y a través, digamos, un contacto de un director que estaba dentro, que era amigo mío, me dejó como asistente de producción. Nosotros que habíamos tenido una empresa con más de 100 personas, me quedé como asistente de producción. Tuviste que volver a empezar en el fondo. Un poco así. Y ahí, a través del programa que me habían asignado, a pesar de que mi compañero que era director se fue a España y llegó otro y no quiso tomar el programa, llegó un amigo que era Pancho Soto, que trabajó en un programa de estos reality, como un mozo, no me acuerdo que fue. El mayordomo del Castillo, ¿quién es? Sí, pues Claro, François Soto, que se fue exiliado después a Francia. Le dice, oye, le digo yo, quédate aquí conmigo y armemos este programa. Bueno, el programa en cuestión que armamos, empezamos a hacer algunas modificaciones y se convirtió en un éxito rotundo, con música libre. Y ahí como a los 3 meses, de repente recibí un llamado telefónico de la dirección general que vaya yo a hablar con el director. De que te chuta. Augusto Hasta que Olivares. no- Augusto Augusto Olivares. Olivares. Hasta aquí nomás Hasta llegamos. aquí llegué porque me pillaron que yo me quedé. Pues. Y entro, me dice, Eduardo, toma asiento. Lo primero que tengo que decirte es, perdóname. Yo me quedé helado. Perdóname porque yo, en un acto
donde se me fue la idea política que yo tengo, que estoy imbuido en ese espíritu, que sé yo, te rechacé. Y me he dado cuenta que tú eres un profesional y que estás haciendo bien las cosas. Y yo, no tiene nada que decir, le decía yo a Augusto. Pero además quiero pedirte un favor. ¿Qué favor? Quiero que tú, cuando venga mi mujer, que la acabo de contratar, que está en el Canal 13, viene como animadora acá, que le hagas un programa. Esa era Mireia Latorre y se convierte en una producción enorme de Televisión Nacional que se llamó Buenas tardes, Mireia. Ahí empezó a generarse, digamos, todo un cuento alrededor de lo que yo hacía como productor. Si eran curiosos los tiempos del gobierno de Frei Montalva y de la Unidad Popular en términos ideológicos, para que pasaran cosas como esa, más curioso era el tiempo de la dictadura, donde ustedes hacen un programa que resulta tremendamente histórico. ¿Cómo nace el Happening con Ja? ¿De dónde salió esa idea? Mira, nosotros nunca abandonamos nuestra idea de chacotear, de hacer bromas y hacer espectáculos internos. Bueno, había hecho este programa que yo mencioné, que eran los Escape Libre. Escape Libre, Escape Libre. Raúl Mata viene y Pato Bañado. Me acuerdo que nos dicen a nosotros, y ustedes, todas estas cosas que hacen fuera de pantalla, ¿por qué no las hacen en pantalla? Y ahí nos gatilló el asunto. Pero antes había un programa que se llamaba Escape Libre, que realizaba Guillermo Bruce con Sergio Feito. Y un día, y lo dirigía Gonzalo Bertrán. ¿Ya? Y un día fallan ellos, no van por no sé qué razón, y había que sacar el programa al aire, y Gonzalo Bertrán nos dice, ¿por qué no arman ustedes un programa? Porque tengo que salir esta tarde con el programa. Entonces con Pancho Soto, él y él armamos Escape Libre. Y al final nos terminamos quedando con el programa. Escape Libre era un programa como de humor del absurdo. Hacíamos cosas como pantomimas y cosas. Y tuvo un éxito porque nos ganamos inmediatamente, al final de año, el Laurel de Oro, me acuerdo, nos dieron por ese programa, porque era una cosa así como Le Luthier, claro, pero a la chilena. Es muy divertido, yo lo recuerdo y me acuerdo, me gustaba mucho cuando chico. Bueno, el tema es que cuando pasó el tiempo, nosotros seguimos en nuestra área de profesionales de la televisión. Fernando era productor, yo fui director de programas en televisión. Y de repente nos toca hacer el Dingolondango, un gran programa que hicimos. Fernando y Jorge Pedrero eran productores, yo era el director. Salíamos en vivo todos los domingos, sí, pues, de 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Ahí se puso el link con Ahí se puso Pedrero. el link con Pedrero. Claro, con Pedrero, que ya lo conocíamos, que sé yo. Y con Maitén y con Gloria, que eran artistas invitadas, cada 15 días hacían un show estelar. Y los 5 nos juntamos después del programa y los días viernes hacíamos los viernes culturales, conversábamos. A mí el 78 me dan el Festival de Viña, dirijo el Festival de Viña, y Fernando Alarcón y Jorge Peredo son los productores conmigo. Ese fue el primer festival en colores. Exactamente. Y ahí entonces se gatilla esta idea que ya venía siendo tanta presión, y decidimos renunciar a nuestra calidad nuevamente de funcionario de Televisión Nacional. Pero que es incompatible firmar el programa de Televisión Nacional siendo nos vamos porque teníamos N problemas. Y lo armaron como productora. Como productora. Y armamos como una productora nuevamente. Era la única posibilidad que teníamos para poder ser actores de televisión, ¿ya?, sin ser productores. Y se juntó Pedrero, Alarcón, Rabani, Par Producciones. Y armamos esto, y renunciando, fuimos a entregar nuestra renuncia a la gerencia. Aquí nos vamos, después de un éxito rotundo en el Festival de Viña, qué sé yo, y le dejamos un cassette de 3/4. Vean esto. Y ahí comenzó el Happening. Porque lo dejaron con piloto. Con piloto. Veamos imágenes del Happening con Ja. Ríe cuando todos estén tristes. Ríe sola. La perro y fame. Vas a morir con hoyo. Albertito, mijito, déjese de jugar en el escritorio de su papá y venga a tomar la once. Sí, mamá. ¿Cómo te va? Ya estoy muy bien, tan anciana, pero estamos empacata enredadas. ¿Empacata? Empacata. Extraordinario, es realmente estupenda, Pindi. Una intelectual, modelo exclusiva. Adelante, Pindi, muy bien. Y comenzamos nuestro espectáculo con nuestro... Pindi, no se crucemos la cámara. Con nuestro jingle. Para la garganta, Gargarín despejará sus bronquios. Falta Cantioquio. Ay, sí, está muy Llegué con mi cocaví. Estuve haciendo tiempo para el paseo con unos amigos y con Urruti y San Martín, y quedaron más guafiados que el León del Cisne. Viene con la caña, señor Caniclós. No me diga, y usted también, jefe, está con la caña.
Y el éxito fue inmediato con el Happening con Jara. Sí, fíjate, curiosamente, yo me acuerdo que un día estaban ensayando ellos y a mí me mandan a la Televisión Nacional y Horacio Hernández, que era un ejecutivo del canal, me dice, ¿usted sabe qué rating tiene? Yo le dije, mira, te lo voy a mostrar, Mesa. Teníamos 80 puntos. Lo veía todo el mundo. Claro. Increíble. Claro que sí, existía un sistema distinto Distinto, de del medición, cuadernillo, sí. Yo que me para acuerdo- mí era más, fíjate, era más creíble que el de ahora. Claro. ¿Sabes por qué? Porque habían funcionarios que te visitaban en la casa y te preguntaban, ¿podríamos pasar para ver qué programa están viendo? Entonces iban anotando. Eso era el sistema... El cuadernillo. Cuadernillo. Y hoy día el rating es un poquito mentiroso para mi gusto porque no Siempre hay existe más de casa un en Chile televisor en la casa. que tengan 3 televisores y nos puede estar los aparatos en los 3 televisores, un solo aparato. ¿Qué están viendo los otros 2? No se sabe. ¿No es cierto? En esa medición estaba la constatación. Ahí la A mí constatación me pasó, patente. fíjate, una anécdota que tengo, que yo los días sábados hasta muy tarde yo editaba el Happening de la semana subsiguiente. Me quedé hasta las 3, 4 de la mañana en el canal. Y después, el domingo dormía y en la tarde, después del almuerzo, me ponía a caminar yo a las 6 de la tarde. Yo vivía en la Villa Macul. Y me acuerdo que yo escuchaba el Happening entero. Y no había nadie en la calle. volumen de ¿Qué la pasa? Decía yo. ¿Ah? Y era que nos estaban viendo a nosotros. Era una especie de cadena nacional. ¿Cómo nacen los nombres de los personajes? ¿Cómo nacen toda esta historia? Taller, nosotros somos un borbotón de ideas permanente. Y acá en este compacto había un montón de chistes sobre la televisión, en el fondo, que Claro. era una de las cosas que hace que el programa pase la historia. Usted tiene una mirada sobre la tele que es irónica al mismo tiempo de estar ¿Sabe? adentro de la tele. Es que el digamos. concepto que nosotros teníamos cuando nació el Happen, nació como una idea de sacarle el acartonamiento. Nosotros dijimos, todo el mundo habla así. El Desmitificar un locutor poco la habla así, televisión. el animador habla así. Todo era así, muy de smoking, muy de... Entonces dijimos, oye, eso no es la vida, eso no es la realidad que hay afuera. Saquemos esta muralla, armemos un cuento donde nosotros hablemos y digamos las cosas como las vemos. Entonces empezamos a desmitificar. A todo lo que era mito de la tele dijimos, no, fuera. Y eso fue el gran cuento. ¿Y Pepito TV, Espinita, Canitro, todas esas cosas, las crean para el Happening? Sí, sí. O sea, por ejemplo, el Pepito TV, o sea, yo no porque sea Fernando, pero yo creo que Fernando Alarcón ha sido durante muchos años el mejor comediante que ha tenido este país. Hoy día es un contador de chistes, un cuento que hace muy bien, digamos. Pero Fernando como comediante, la creación del personaje Canitró, la creación de LJ, la creación de Alaraco, todos esos temas Saca el tiro a la tierra. Oye, Pero gracias, Fernando. lo de Canitro, por ejemplo, el nombre de Canitro, ¿dónde lo sacaron? Mario Canitró, Mario Canitró. jefe de escenografía de Televisión Nacional. Y papá de un periodista... Que es Jaime Canitró. Y todavía se lo está agradeciendo. Sí, y Espina igual, escenógrafo, Guillermo Espina. ¿Y cómo llegan a Su esa...? papá salió muchas veces en la tele. Sí, bueno. menos mal que no está en ese minuto, le habría puesto Esnaola a lo mejor aquí, Claro. Espina o a Camilo. Vaya a saber uno. Sí. Sí. Oye, lo que pasa es que- Pero se genera ¿cómo decía ya? Ok, va a ser Espina Es o que va era a ser así, mira, Canitró. estábamos haciendo el programa, creando la oficina, y Ya, Fernando oye, me acuerdo y este dijo, que el llega primero acá, que entre, ese es el nombre tuyo. Y Fernando ve que llega Mario Canitró. Canitró. Y el segundo que entre eres tú. Espina. Y Guillermo Espina. Escenógrafo. Le se da mucho porque veíamos recién en el video, por ejemplo, no, estaba de carrete con San Martín, que también era San Martín camarógrafo. era camarógrafo y Urrutia también. Claro, y el doctor, todos eran... ¿Y Sañarto de dónde viene? Yo le puse Sañarto porque era como decir que era un tipo, un aristócrata venido a menos. Apellido Claro, más, o sea, más pituco. sí, rancio de la historia de Chile, digamos, ¿me entiendes? Pero, y así todo, pues, Gertrudis por ser vieja, porque tiene que ser un personaje viejo, entonces, la Valquiria como un sueño, una vestal. O sea, la idea fue crear personajes queribles y a los cuales había que ponerle los nombres. Y ahí la oficina fue la que generó como dentro del fenómeno Happening u otro subfenómeno en el fondo, que por sí solo se Y sostenía. eso fue una cosa que nació mucho antes porque fue unos experimentos que hicimos, habían programas humorísticos que nosotros hicimos antes, que tenían, como decir, la larva de la oficina, que era como estaba Escape haciendo. Libre. Hasta Escape Libre igual, ¿me entiendes? La secretaria de la Gladia del Río, ¿me entiendes? O sea, fue como creándose una cosa que iba a ser. Y fue un universo tan importante que fue copiado internacionalmente. O sea, hoy día los americanos copian The Office, está en Venezuela, está en Argentina, está en Ecuador. Y fue fenómeno 20 años antes acá. Claro, y Valentín Pimstein quería que la oficina se la lleváramos a México, pero con actores mexicanos. Porque ellos son muy localistas, entonces le dije que no.
prácticamente, porque como entregar todo un material creativo para que lo hagan ellos, teníamos que hacerlo nosotros. Ahora, Pepito TV surgió como una antítesis de lo que había en ese tiempo. Como la televisión nacional salió a rompirraca de pronto, se recurrió a locutores profesionales que todos estaban sindicalizados con el carnet y todos hablaban muy correctamente, y existía la idea de que el animador no podía equivocarse jamás y mostrar cultura frente a él. Entonces eran muy buenos profesionales, pero eran locutores que te creaban una distancia con el público, porque tú de repente la televisión la ves en el baño de tu casa, la ves en el dormitorio, no puedes permitir que alguien te hable, señor, en tu dormitorio. Mejor que te diga, oye, mira, haya más conexión. Y Pepito TV surgió como el que rompía este esquema. Y era suma, era una suma de Don Francisco, de Maluenda, de Juanito La Rivera, de Santi, de todo lo que estaban. La chaqueta multicolor era por la llegada del color en ese minuto. Era Maluenda que estaba ahí. Y la sonrisa era de Juanito La Rivera. Le decíamos Juanito la sonrisa a nosotros. Entonces, ¿y qué pasó ahí? Que el fenómeno fue tan grande que nosotros empezamos a decir el guatón copión a Mario. Y Mario entonces reaccionó y empezó a hacer más Pepito TV que Pepito TV. Se empezó a tirar al suelo. El capítulo en que entra Don Francisco está dentro de la historia de la televisión. Y tú sabes que fue hecho de una manera muy singular. Nosotros ese día no estábamos haciendo Happen. Y yo me encuentro con Mario en el estacionamiento. Entonces le digo, Mario, ¿tú me harías una paleteada? ¿Podías salir de la puerta? Dice, sí, pero si tú me avisas con tiempo. No, ahora. Ahora. Escenografía, la mesa, la puerta ahí, qué sé yo, sale por ahí y sin Fernando, sin nadie. O sea, y empezamos a armar, Fernando se puso ahí en un panel y armamos con una L prácticamente el cuento para hacer. Y después se colocó. Qué buena. Excelente. O sea, Pepito TV en esa escena nunca estuvo en contacto con Don Francisco. Estuvo en contacto, pero no en el programa. No se grabó entero el programa con Mario, sino que se grabó el pedacito del saludo. Después él nos visitó de nuevo, así nos visitó varias veces. Guatón Copión. ¿Y por qué le empezaste a decir Guatón Copión para...? Porque hacía el Israel. Porque veía los concursos. Lo que hoy día hace. Pero claro. Si el Gong Show, el de los sombreros, existe hace 40 años en la tele en Estados Unidos. Él incluso sostenía y reconocía de que él copiaba. Sí, siempre lo dice. El que copia bien, lo hace bien. Obvio. Ahora, esto fue un éxito increíble. Esta fue una verdadera revolución, y tiene que haber sido una revolución en sus vidas también, ¿o no? Sí, por supuesto. Tú antes decías, yo editaba el sábado hasta las 3, 4 de la mañana, el domingo dormía, o sea, en tu casa tener querido reacto. 3 matrimonios. 3 matrimonios. Sí. A varios les costó el matrimonio esa actividad tan intensa de trabajar casi de lunes a domingo. Yo tengo una anécdota que refleja eso. Yo iba a dejar a mi hijo que estaba en La Salle, ahí en la Avenida Osa. Tenía 5 años, 6 años mi hijo Felipe, y me acuerdo que cuando llegué a dejarlo, me bajo del auto, avanzo unos 10 metros y soy rodeado por muchos niños. Eran como 3 o 4 filas de niños alrededor mío. Señor Sañarto, señor Sañarto, señor. Y veo, mirando así por el lado, que está mi hijo, pegándole puntapié a los demás, pues dice, él no es el señor Sañarto, es mi papá. Y eso me marcó a mí. Porque esa era la vida que yo tenía. El personaje que está comiendo la persona. Se comía la persona. Y después la gente dice, no, si este idiota, este de aquí. Y yo me gané ese como un arquetipo del personaje trasladado a Eduardo Rani. Entonces, porque yo era el director y yo era todo aquí, todo lo otro. Era bien Sañartu. Sañartu. Era bastante Sañartu. Aunque ya después los años me hicieron ver que no ganaba nada con pedirle a todos que anduvieran a 100 kilómetros por hora, porque yo andaba a 150. Entonces no ganaba nada. Me ganaba enemigos nomás, digamos. Entonces, gente que no quería trabajar conmigo a ese ritmo. Entonces, el éxito que he tenido, digamos, en las comunicaciones, fundamentalmente, es por la exigencia y la responsabilidad frente a la profesión. ¿En el caso tuyo, Fernando, tuvo costos también ese periodo intenso? Por supuesto, fue intenso. Fui uno de los que sufrió ese panorama que te conté. Porque a mí me encantaba lo que estaba haciendo. Era como desembocar todas mis aptitudes en este tipo de programas donde los aportes... Acuérdate que nosotros teníamos que ensayar, bailar, preparación física, músico, cantante, todo. Una serie de actividades que eran hermosas, pero agotadoras. Y ausencia en la casa.
siempre. Claro, que eso es lo que costaba. Muchachos, el hecho de estar todos los domingos en un periodo tan terrible que se vivía en el país, el periodo de la dictadura, cantando Ríe cuando todos estén tristes, ¿les hizo ruido después a futuro? ¿En ese minuto sentían que había una situación muy especial que se estaba viviendo en el país? Es el concepto que nosotros trabajamos, porque podemos decir que en un 90% los integrantes de JAPE eran contrarios a la dictadura, ¿ah? Y eran muchos políticos dentro. No voy a decir quiénes, pero nosotros éramos políticos. O sea, el Ríe cuando todos estén tristes era un mensaje directo. Eso era un mensaje. Y nosotros, la gente en la calle, cuando hoy día nos habla, nos dice gracias por esos momentos dentro del contexto de lo que significaba lo sombrío que estaba ese país, que ustedes nos dieron una voz de esperanza, de alegría en 1 hora y media. Y eso nos pasó siempre, siempre. Y eso nos pasó a la cuenta también, porque cuando terminamos y llegó la democracia, me acuerdo de Jorge Navarrete, director general, a nosotros nos abrazó el día que llegó como nuevo director a Televisión Nacional del Gobierno de Elwin, cuando se inauguró la democracia. Oye, Eduardo, porque éramos junta, habíamos trabajado juntos toda la vida, en la fecha y todo, y los primeros años de Paparazzi con Televisión Nacional. A los 30 días nos echaron, porque nosotros, el concepto dentro de la dictadura es que nosotros éramos el opio, claro. Dopábamos. Que eran funcionales a la dictadura. Funcionábamos al revés. Claro. ¿Me entiendes? Y ese no era el cuento era al revés. Nosotros decíamos, es la voz de la esperanza. El Ríe, cuando tú lo miras y lo escuchas, Ríe cuando todos estén tristes. Jorge Peredo fue el talento que es Pedrero como un productor musical, como un creador, como lo que fue en la vida, como yo creo el mejor director artístico que ha tenido este país en los últimos tiempos en las comunicaciones. Creó esa cosa con un tono menor. Lo hizo para Silvia Piñeiro, para el Bim Bam Boom. ¿Ya? Y eso es cantado, ríe cuando todos estén... Así lo cantaba la Silvia. Y nosotros le dimos ese carácter de optimismo. Y ahora, 20 años después, 25 años después de ese final, o 20 años después de ese final, aunque no fue el final, fue el final de TVN porque después siguió en el Mega mucho tiempo el programa. ¿Es verdad que se han ido reinventando y entre otras cosas hacen charlas motivacionales? Sí. ¿Como con los personajes? ¿Cómo funciona eso? Nos ha ido súper bien porque... ¿Pero qué es lo que hacen? Mira, de partida nos ponemos de acuerdo con la empresa que nos contrata para incentivar lo que a ellos les interesa, que se pregonen frente a sus trabajadores. El clima laboral... ¿A dónde hay que sacarle trote? A la clima laboral, claro. Relaciones humanas. A través de la risoterapia nosotros trabajamos un método que permite producir una cohesión de los equipos humanos dentro de las empresas. Pero lo hacen con Sañarto y con Canitro, como arquetipos. ¿No? Y hemos hecho a Codelco, a Corbanca, a un montón de empresas. Labra, minera, etcétera. Y estamos permanentemente haciendo... Y eso es un vínculo que a nosotros nos agrada mucho, además, porque además de hacerlo muy seriamente, a pesar de que usamos elementos de humor, nos acerca a la gente que nos ve nuevamente. Y ahí en el fondo esa terapia funciona, que llega a Sañartu, llega a Canitro y se inserta como en la oficina, y de hecho Sañartu reta a no, llega, lo que pasa, todo eso, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, como decía Fernando, hacemos unas reuniones con recursos humanos, con la gerencia, donde extraemos todo lo que ellos son. Entonces cuando llegamos, por ejemplo, si llegáramos aquí que no te conociéramos, decíamos, bueno, Iván, y la gente dice, ¿cómo sabe que es Iván? Ajá. Y tú, Sebastián, ¿cómo sabes que soy yo? Y él es gerente, el otro es lo que sea. O sea, nos impregnamos de todas las cosas que pasan dentro de la empresa. Con esos códigos armamos un cuento con las características propias de cada una de las personas que trabajan en la empresa. Y armamos una cosa de 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Y abordamos venta, directrices, claro, ambiente laboral, el humor dentro de la empresa, etcétera, y por qué es válido, y por qué es beneficioso, y por qué se rinde más, siendo más armónico el ambiente dentro de una empresa. Y probablemente, no sé si Fernando, pero tú, Eduardo, no lo podrías haber hecho hace 20 o 30 años cuando trabajáis a otra velocidad. Lo que pasa es que hoy día la vida nos pasa la cuenta también. Pues, o sea, nosotros nos pidieran hacer el Happy de nuevo, imposible hacerlo, porque tendríamos que trabajar 25 horas. No, y además la estructura de las oficinas es distinta. Y en esta tele... Son modulares, la gente no se ve, no se conoce. ¿En esta tele no funcionaría? No, esta tele a nosotros nos pasó la cuenta cuando decidimos irnos, porque la idea de la industria, de la televisión, que es parte de la industria cultural del hoy, hace que el único mecanismo que está aquí en juego es cuánto entra. ¿Cuánto entra? Entonces, si no entra tanto, porque el rating te baja, chao, para afuera.
Entonces no hay un producto que madure, nunca los productos maduran. Sí, yo me he dado cuenta que la televisión de hoy día, las verdaderas pausas son los programas. Sí, porque la comercialización la comercialización debería decir, oye, ahora una pausa con el programa. Yo tengo una idea, yo a mi juicio, lo que yo pienso, porque yo hago clases en la universidad también de comunicaciones, digo, lo que yo veo como televisión hoy día es que hay una televisión AM y una televisión FM. Y que hoy día el FM va a ser definitivamente el futuro de la televisión, porque lo que está en AM, como es gratis, da cualquier cosa para producir un efecto del consumo. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo que hace 20 años cuando dije voy a arrendar o voy a comprar el cable, a mí me dijeron, el cable, usted va a ver la película entera, de pe a pa, sin ninguna interrupción. Y ahora ya nos hacen algunos cambios. Eduardo, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, ha sido muy grato. Un honor y un placer. Pero un placer enorme. Dos figuras legendarias de la televisión chilena, de la industria cultural chilena. Entonces, esta noche Fernando Alarcón y Eduardo Rabán estuvieron con nosotros en Dudo. Don Sebastián, muy buenas noches. Un placer como siempre. Don Felo Fonsea estuvo en la música, siempre hay música chilena en la banda sonora de Dudo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar ahí. .cc, con el auspicio de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Tener mucho más es vivir con salud. Presentó Dudo.